Ok, muy bien, gracias Leo. ¿Alguien más le gustaría dar su opinión? Comentar algo al respecto, a mejor a la pregunta que tú también te hiciste, no sé. ¿Pero alguno de ustedes se le llegó a hacer? ¿No? ¿Por idolatría? Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ok, ok, muy bien. Está bien, muy bien. Am, encontramos este evento cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y los lleva rumbo a esta tierra que le había prometido a Abraham, su descendencia. La descendencia de Abraham era el pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Toda esa es su descendencia, Edgar. Y con pactos que hizo Dios con Abraham, y Dios le dijo, yo a tu descendencia le voy a heredar esta tierra donde Dios había llevado a Abraham. Y Dios le advirtió a Abraham que iba a haber un momento donde su descendencia iba a estar esclavizada por ese pueblo. E incluso le dice que iba a estar esclavizado cerca de 400 años. Pero Dios le dice, pero a ese pueblo que va a esclavizar tu descendencia, dice, yo la voy a castigar también. Dice, pero yo los voy a hacer que regresen a esta tierra que yo te estoy dando a tu descendencia. Entonces, esa, esa tierra, Edgar, cuando saca Dios al pueblo de Israel, ya estaba ocupada por esta gente que se llamaba cananeos. Entonces ya había ahí gente viviendo, pero Dios ya había hecho un pacto con Abraham, que a todos sus hijos le iba a dar esa tierra. Bueno, pues como Dios hace un pacto, Dios nunca rompe sus pactos o sus promesas. Él hizo que ah, el- la descendencia de Abraham, que era el pueblo de Israel que salía de Egipto, llegaran y se apropiaran de esa tierra. Pero el problema es que la gente que había ahí, Dios le da la instrucción a este pueblo y le dice, quiero que tú los destruyas. O sea, no nada más fueron a decirle, hey, danos chance de vivir aquí, mira, nuestro Dios nos ha traído aquí, podemos convivir juntos, vamos a ser vecinos. No, 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 o sea, venían con el plan de que Dios les daba la orden de que tenían que matarlos. Y si no los mataban, Edgar, Dios estaba tomando como rebeldía y que no lo estaban obedeciendo. Y vemos eventos que pasan así. Bueno, el chiste está en que ah, es importante para nosotros como creyentes que podamos entender qué es lo que pasa aquí, porque pues mira, al parecer aquí, si no conocemos muy bien cómo es Dios, su carácter y los planes que tiene, podemos ver contradicciones, ¿va? Podemos creer que, oye, entonces tenemos un Dios que a veces se enoja y que pues te da matarile cuando está enfurecido, cuando está enojado, o tiene tiempos Dios donde perdona, tiempos donde... Porque, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de Nínive? Era un pueblo perverso, pero le mandó ¿a quién? A Jonás. ¿Por qué le mandó a Jonás? Porque quería que se arrepintieran, ¿va? Pero cuando vemos a los pueblos de Cananea, a los cananeos, o sea, Dios dice, échenselos. O sea, ¿por qué no les mandó a Josué, a Moisés? Hey, venimos nosotros que vamos a entrar, arrepiéntense o huyan. No fue el mismo trato. La pregunta aquí es, ¿por qué Dios está así, obrando así con ellos? Pues es importante que nosotros aprendamos que Dios no cambia, Dios siempre es igual. Así como fue misericordioso con Nínive, vas a ver que nos vamos a dar cuenta que con los cananeos, el Señor también fue paciente con ellos. ¿Okay? Entonces es importante que conozcamos esto. Lo que nos platicaba Leo es una realidad. Era un pueblo, era un pueblo que era idólatra, era un pueblo que iba a hacer que el pueblo de Dios se corrompiera, como decía Yasmín, iban a contaminar al pueblo de Israel, adoraban muchos dioses. Pero lo importante aquí es que tú y yo entiendamos por qué, ¿ok? Entonces, a primera vista, cuando leemos este texto, decimos, bueno, es una contradicción, o qué es lo que está pasando aquí.
por ejemplo, fue Dios actuando realmente con crueldad o con racismo, o los cananeos le caían gordos, o simplemente había un deseo de conquista aquí de parte de Dios, usando a su pueblo para que conquistara a todos ellos. Entonces tenemos que ver todo esto, ¿sale? Entonces lo que yo quiero que tú entiendas el día de hoy es de que ¿quiénes eran los cananeos? Leo nos mencionó realmente el origen de los cananeos, pero ahorita vamos a verlo. Ah, Quiero nosotros que veamos por qué Dios está juzgando así a los cananeos y por qué dices tú, bueno, otros pueblos como te estaba platicando, Nínive, pues les dio chance, ¿va? Se arrepintieron y Dios los perdonó. Más adelante vemos cómo es que pues los de Nínive fueron destruidos, porque el arrepentimiento que tuvieron fue nada más temporal. Entonces, ¿y qué enseñanza nos deja estos pasajes a nosotros? ¿Cómo lo podemos vivir hoy en día, va? Entonces, el propósito aquí no es justificar la violencia que se hubo en aquel entonces, no decir nada más, por ejemplo, es que Dios es Dios y hace lo que quiere. Hay una razón tras de esto, una razón que justifica su carácter y cómo es, y es importante que sepamos que a la hora de que actúa así a nuestra vista, no está actuando diferente, siempre actúa igual, siendo paciente, dando la oportunidad a que uno se arrepienta, y ese es Dios. O sea, siempre Dios ha sido igual. Entonces, la pregunta aquí, ¿quiénes fueron los cananeos? Bueno, todo viene ahí desde su origen. Comienza con uno de los hijos de ¿quién? De Noé, muy bien. De ahí, uno de los hijos que era Cam, que tuvo Noé. De esa descendencia de Cam viene Canaán, y es de ahí donde comienza la descendencia de todos los pueblos que vivían ahí, que le llamamos los cananeos. Entonces, vamos a leer Génesis capítulo 10, versículo 6, y vamos a ver de dónde vienen los cananeos. Yo creo que desde el primer versículo, capítulo 10, versículo 1 al 6, ¿quién me quiere ayudar? Del 1 al 6, sí. Los hijos de Noé, ¿ok? ¿Ok? ¿Pasa qué es lo que pasó? El diluvio. No había gente. Los únicos que estaban era Noé, sus hijos, sus nueras, la esposa de Noé, ¿ok? Sí, Leo, perdón. Muy bien. Ah, ah. Ok, fíjense aquí. Can, ¿ok? Ahí vienen los hijos de los cuales nosotros vamos a estar nombrando. Ajá. Canaán. Muy bien, hasta ahí, el 6. Bueno, entonces, viene el diluvio y no había ningún habitante en la tierra, más que Noé y su familia. De ahí vienen los hijos, como dice el texto, se comenzaron a reproducir, pero llega Cam, perdón, y de ahí nace Canaán, de donde vienen todos los pueblos que habitaban en Canaán, ¿ok? Entonces, cuando nosotros leemos a los pueblos hititas, los amorreos, los jebuseos, los heveos, los fereceos, los jerjeseos, los hivitas, entre otros, esos son descendientes directos de Noé. ¿Ok? Entonces, de ahí viene este pueblo. Ahora, vamos a leer este texto que está en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1
Y fíjate Edgar, aquí es lo que Dios le dice a Moisés que ellos hicieran cuando venían saliendo de la esclavitud de Egipto. Fíjate qué es lo que les ordena a ellos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Voy a leer una versión actualizada. A lo mejor si traes Reina Valera va a estar un poquito diferente, pero fíjate. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, y comienza a nombrar al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, que es descendiente de quién dijimos, Noé, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. Dice, como decía Leo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado, fíjate, delante de ti, y las haya derrotado. Fíjate qué es lo que le dice, las destruirás del todo. ¿Okay? Entonces es una orden que le está dando Dios al pueblo de Israel. Las tenían que destruir, no tenían que ser las paces, no tenían que volver compadres, no tenían que volverse vecinos, no tenían que decirles, hey, ustedes busquen otro lugar. No, los tenían que destruir. Aquí estamos viendo la actitud que queremos tratar de entender de parte de Dios. Dice, y las destruirás del todo. No harás con ellas amistades, como dice mi versión, ni alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. Y nosotros leemos en la palabra que tenemos a un Dios de ¿qué? De misericordia. Pero con estos pueblos no, el Señor no podía ser misericordioso. Hay una razón para ello. No nomás es porque el Señor dijo, con estos no. No, Dios no es así. ¿Ok? Y no emparentarás con ellas, o sea, que se casaran los hombres con las mujeres de ellos. No darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor, fíjate, y aquí viene la consecuencia, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, o sea, sobre el pueblo de Israel, dice, y los destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares tienes que destruirlos, y quebrantarás sus estatuas, destruirás sus imágenes de acera, y quemarás sus esculturas en el fuego. Porque, y aquí le dice la razón, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, fíjate, escucha muy bien. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Okay? Le está diciendo Edgar por qué tenía que acabar con ellos. En pocas palabras, era un pueblo que los iba a hacer desviar de Dios. ¿Entiendes? Es como si mis hijos, sé que van a encontrar unas amistades y sé que esas amistades, si se juntan con ellos o tienen relaciones con ellos, amistades, todo eso, esas amistades los van a hacer desviar, vamos a decir que de que yo sea su autoridad, y van a aprender a que ellos pueden hacer lo que ellos quieren, ¿va? Entonces yo les advierto a ellos, no, ustedes no van a hacer amistad con ellos porque ellos los van a desviar de mi autoridad. Les van a comenzar a influir a que ustedes pueden hacer lo que quieran, a que ustedes ya están grandes, que aquí, cosas así. Es lo que Dios le estaba advirtiendo a ellos. Entonces, es importante que nosotros sepamos todo esto. Bueno, el chiste está en que Dios no estaba teniendo misericordia ahí con ellos, aparentemente, ¿ok? Porque los manda a destruir. No tengan misericordia y se destruyan. Entonces, ellos eran descendientes de un hijo de Noé, es lo que estamos viendo. Vivían en pecado extremadamente ofensivo hacia Dios. Eran idólatras, por ejemplo, adoraban dioses como Baal, Acera, Moloch. Ellos, en su adoración a sus dioses, ellos tenían inmoralidad sexual, hacían orgías en sus templos, y bueno, el chiste está en que era sumamente ofensivo para Dios. Eso lo podemos ver, pero voy a seguir adelante.
Ah, algunos practicaban que sacrificaban a sus propios hijos para ofrecérselos a sus dioses, los quemaban vivos. Entonces, imagínate, todo esto lo vemos, por ejemplo, ahí en Levítico capítulo 18, no vamos a ir ahí. Jeremías habla en el capítulo 32 y todo eso era parte de su religión, de estos pueblos donde Dios llevaba a su pueblo a vivir ahí. Lo que menos quería Dios es de que ellos se convirtieran así. Dios quería ser el Dios de ellos. Dios no quería que se dieran cuenta de la perversidad que tenían esos pueblos que habitaban ahí. Entonces, en Levítico 18 nos habla acerca de la inmoralidad sexual que ellos practicaban y que vivían. Por ejemplo, ellos practicaban lo que era el incesto, el adulterio, la homosexualidad, el bestialismo, las cosas que nosotros escuchamos hoy en día. Eso no es nuevo, eso ya es cosa que se practicaban. Y si tú lo quieres leer, ahí en Levítico capítulo 18, ahí la palabra nos dice cómo es que ellos vivían así. Entonces, Dios, en pocas palabras, les dice que esas eran naciones que básicamente tenían prácticas que abominaban su nombre. So, no es que fueran pecados aislados, o sea que, híjolas, cayeron por un tiempo y después se enderezaron o no vivían así, sino que eran naciones que eran perversas totalmente, o sea, así comenzaron y así se desviaron y seguían así y no cambiaban, eran naciones que estaban totalmente corrompidas. Se habla, por ejemplo, que practicaban brujería y ocultismo. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 9 al 12 se nos habla de eso, cómo practicaban hechicería, adivinación, espiritualismo, magia. Eran pueblos muy violentos. Entonces, aquí está el asunto. Vemos que Dios manda destruirlos. Dios les dice, no tenga misericordia de ninguno de ellos, como diciendo de pequeños hasta ancianos. Pero cuando nosotros vemos en otras ocasiones, vemos a un Dios que tiene paciencia y misericordia. Bueno, déjame te digo de que nosotros podemos leer en la palabra cómo es que Dios tuvo paciencia con ellos. Vamos a Génesis capítulo 15 y me gustaría que leyéramos los primeros 16 versículos. No sé si alguien me quiera ayudar a leer. Él es su sirviente. Ah, ah, mm, mm, ah, tórtola, ya. Mm, mm.
Están en Egipto. Ese es el tiempo que pasaron en Egipto. Ahí viene el versículo fíjate qué es lo que dice ahí. Ah, fíjate lo que le está diciendo. En pocas palabras, ahí le está diciendo de que Abraham está ya ahí. Y le dice a Abraham, hey, esta tierra va a ser para ti, tu descendencia. Y le dice a Abraham, ¿cuál descendencia? ¿Yo para qué quiero esto? ¿Para qué quiero yo esta heredad si yo no tengo ni siquiera, no tengo ni un hijo, no tengo ni un descendiente? El único que tengo es, dice, es su siervo, su sirviente era, ¿va? Y le dice el Señor, no, tú vas a tener descendencia. Dice, pero quiero decirte que tu descendencia va a llegar un momento donde ellos van a estar en un pueblo que van a ser esclavizados, dice, por 400 años. Y cuando tú lees las escrituras, bueno, el Señor comienza a usar a José, ¿verdad? Y vemos cómo es que Jacob llega a un momento hasta Egipto para que se fueran acomodando las cosas, los planes de Dios. Y vemos todo lo que le pasa a José, ¿cierto o no? O sea, y tú te quedas y dices, ¡wow! Pero todo era lo que estaba usando el Señor para que se comenzara a acomodar todo. O sea, Dios ya lo había hablado a Abraham. Comienza a usar todo esto, comienza Israel a vivir en Egipto y ahí se comienzan a multiplicar y el Señor los comienza a bendecir para que se multiplicaran. Haz de cuenta que nosotros los hispanos aquí en Estados Unidos nos multiplicamos rápido. Así era el pueblo de Israel ahí en Egipto. Se convirtió en una nación y todos sabemos la historia. Bueno, el chiste es que el Señor los saca y le dice ahí en ese texto que acabas de leer, le dice el Señor a Abraham, le dice, y yo voy a hacer que regresen acá. Abraham estaba en ese momento ahí en esa tierra. Dice, pero van a estar habitados por quién dice, por los descendientes, en pocas palabras, de Noé, donde dice ahí, dice en el versículo 16, porque aún no han llegado a su colmo la maldad del amorreo. Quiero decirte que cuando Abraham estaba hablando con Dios en ese momento, uh, Dios ya sabía de la maldad de esta gente y no se los había echado en aquel entonces. Todavía pasaron más de 400 años y ese pueblo nunca cambiaron, seguían con su perversidad. Entonces, no vemos aquí que Dios saca al pueblo y le dice, a estos me los exterminas porque ahí vas a ir a vivir tú. No, es porque ya era un pueblo sumamente malvado en contra de Dios. Vemos todo lo que ellos practicaban y todo ese tiempo fue pura paciencia de parte de Dios en no exterminarlos. ¿Okay? Fueron más de 400 años. Entonces, no podemos decir de que, oh, Dios no tuvo misericordia, no tuvo paciencia con este pueblo, porque vemos todos los años que pasaron cuando está hablando Dios con Abraham. Le está diciendo, hey, tú vas a tener descendencia, pero cuando crezcan como nación, van a estar esclavizados por 400 años. Los voy a sacar, los voy a traer aquí, pero hasta que me colme la paciencia, la maldad de los amorreos. Pasaron cientos de años y estos pueblos no se arrepentían, estos pueblos no cambiaban su estilo de vida, ya eran pueblos totalmente corrompidos, nacían, vamos a decir que eran pueblos sin ley, ¿okay? Ya nacían corruptos. Entonces, Dios los manda a destruir porque vemos que siempre Dios obra en su justicia, o sí que destruyendo la maldad. Quiero decirte que, por ejemplo, Israel cuando salió y comenzó a conquistar Canaán, no fue porque ellos eran superiores, fue porque Dios los usó como instrumento para juicio de parte de Dios para ellos. ¿Entiendes? Entonces tú y yo nos vamos a equivocar si nosotros decimos nada más. Es correcto decir, es que ves porque es Dios en su deidad los destruyó. Bueno, Él es el que manda. Pero también tenemos que acordarnos y tenemos que incluir también decir que era
Dios usando a su propio pueblo para traer justicia para ellos. Acuerde que ese era el plan de Dios. Él había escogido a un pueblo para que ellos fueran de bendición para todas las naciones. El plan de Dios era revelarse a los de Israel y que ellos vinieran a ser como los sacerdotes de todo el mundo. ¿Me entienden? O sea, que ellos fueran los que nos enseñaran de Dios. Pues afortunadamente ellos, o afortunadamente para nosotros, ellos fueron rebeldes en no aceptar a su Hijo Jesucristo. Y ahí es donde tú y yo entramos, cuando ponemos nuestra fe en Él. Nos abre las puertas para que nosotros también vengamos a ser parte de su pueblo, porque los invitados no quisieron ir a la fiesta, no quisieron ir a la boda. ¿Ok? Entonces es algo sumamente sorprendente. Cuando leemos ahí en Deuteronomio, si alguien me quiere ayudar a leerlo, Deuteronomio capítulo 9, versículo 4 y 5, vamos a leer que Dios dice algo importante. Entonces, era Dios usando el pueblo de Dios para establecer su justicia. Había llegado el tiempo para que Dios hiciera justicia a este pueblo. Déjame y te recuerdo otro momento donde Dios decide hacer justicia a su pueblo, pero antes de eso, Dios se asegura a mandar a unos mensajeros para que fueran a comprobar lo que había escuchado de la maldad de esos pueblos. ¿Se acuerdan de qué pueblos fue? Dios mandó unos ángeles a comprobar realmente la maldad de estos pueblos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Fíjate, Dios no nada más agarró y ¡fum!, les lanzó fuego, sino que primero, antes de hacerlo, Dios en su misericordia, en su paciencia, manda a unos ángeles a que comprobaran realmente la maldad. ¿Y qué es lo que pasa? Vienen estos ángeles y entran al pueblo de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que pasa? Lot, que estaba en la puerta, que era el sobrino de Abraham, se da cuenta de que esos no eran hombres normales. Y él se los lleva a su casa. Y cuando los mete a su casa, todo el pueblo se atrinchera y va a buscar a la puerta de su casa a Lot. Y comienzan a tratar de tocar la puerta ahí para que Lot sacara a estos visitantes, porque ellos querían tener relaciones sexuales. Todos los hombres de ahí querían tener o relaciones sexuales con los invitados o con los anfitriones que tenía este Lot. Y Lot decía, no, yo no voy a permitir eso. Es más, soy capaz de entregarle a mis hijas, hagan lo que quieran con mis hijas, pero sabía que eran hombres de Dios y decía, antes de que estos hombres ustedes los toquen a ellos. Hasta dónde estaba dispuesto este Lot de actuar para que no le hicieran nada a estos hombres de Dios. Bueno, Deuteronomio 9, versículo 4 y 5. Caracteriza, ajá. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. ¿Te das cuenta qué es lo que dice? Le dice al propio pueblo israelí, dice, hey, estas naciones que yo voy a destruir o que voy a sacar de aquí, de este lugar, no creas que porque estás chulo, porque estás bonito, porque te portas bien. Le dijo al pueblo de Israel. Le dijo, es porque es su propia maldad. O sea que era un pueblo malo, sumamente malo. Dios había tomado la decisión de que ahora tenía que establecer su justicia contra ellos. ¿Okay? Por eso lo está haciendo Dios. Tenía una razón Dios. Ya había sido paciente Dios con estos pueblos y no se arrepentían. Entonces es importante que nosotros lo sepamos. Dice, fueron ellos destruidos y sacados de ahí por su maldad, por su impiedad
de todas esas naciones. Entonces, Dios lo hizo también con el propósito de, creo que Leo comentó, de que quería proteger a su propio pueblo también, de que no se fuera a contaminar. Cuando nosotros leemos Deuteronomio capítulo 20, versículo 17 y 18, no sé si tú, Simón, me quieres ayudar a leerlo. Deuteronomio 20, 17 y 18. Dios no quería que te contaminaran de esa maldad. Imagínate, imagínate que tú tienes a unas personas que dices, yo quiero que esas personas sean nuestros sacerdotes, los que nos enseñen de Dios. Pero de repente comienzan a juntarse con personas que hacen orgías, se emborrachan, son asesinos, roban, no tienen integridad. Y tú dices, no, yo no quiero que esa gente contamine a los que yo quiero que sean mis, vamos, autoridades espirituales. No quieres personas así, ¿verdad? Entonces Dios por eso lo hizo. ¿Qué dice Deuteronomio 20, 17, 18? Ujú. Muy bien. ¿Ok? Por eso es de que lo hacía también, porque no quería que su pueblo se contaminara. Ahí el texto lo dice, porque yo no quiero que tú te contamines así como ellos. Pero, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Cuando seguimos leyendo, vemos de que el pueblo dice, pobrecitos, no, estos no hay que sacarlos, estos vamos a perdonarlos, que vivan con nosotros. Míralos cómo se ven. ¿Y qué es lo que pasa? Comienzan a hacer lo que Dios quería evitar. Se juntan con otras naciones, comienzan a vivir entre ellos, se comienzan a casar con las hijas de esas naciones, los hijos con los de ellos, y de repente, cuando se dan cuenta, ya están idolatrando a sus propios dioses. Y eso es lo que Dios quería evitar. Es un error fatal lo que ellos hicieron. No obedecieron completamente. Cuando leemos ahí, jueces, no vayas ahí, pero nos dice ahí que ellos no expulsaron a todos los pueblos. Algunos les perdonaron diciendo, no nos va a pasar nada, se ven inofensos, ¿qué nos pueden llegar a hacer ellos? Pero poco a poco ellos comenzaron a tener relación con ellos, lo que no quería Dios, y comenzaron, como te digo, a casarse, a adorar sus dioses y a copiar sus costumbres. Y bueno, lo que pasó ahí es de que vino a traer destrucción espiritual para el pueblo de Israel, tanto que Dios es lo que quería que no pasara. Entonces, um, el día de hoy no es así, ¿va? Nosotros vivimos bajo otro testamento, Nuevo Testamento, donde se nos manda a nosotros tener misericordia con esas naciones que son totalmente perversas, en la forma en que nosotros tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que orar por ellos, tenemos que predicarles a Cristo, tenemos que acercarlos a Dios. Pero antes ah, era otra forma en cómo estaba obrando Dios. Entonces, hoy nosotros no podemos obrar así, pero sí, lo que yo te quiero decir es de que algo que nos puede enseñar estos textos es de que ah, tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando nos relacionamos con personas que pueden traer a que nosotros nos desviemos, nos alejemos, nos afanemos y nos alejen de Dios. Entonces, Dios siempre quiere cuidarte en ese sentido. Por eso es de que Dios trata de tenerte y cuidarte y tenerte entre su pueblo, porque pues es ahí donde mejor te puede ir. Amén. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Sí, ya. Sí, sí, sí. Ah.
Sí. ¿Ah? Sí. Los hombres. Ya. 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 Yes. Bueno, so, por eso es bien importante que nosotros nos conozcamos a nuestro Dios. Mira, yo tengo el 100% de convencimiento de que entre más conozcas a Dios, más rendido caes a Dios, más, más quieres de Él, más enamorado estás de Dios. Y es sumamente hermoso conocer a Dios. Pero, por ejemplo, podemos ver este caso cuando el Señor Jesucristo está siendo crucificado. Al lado de él dice la Escritura que había dos criminales, o sea, eran criminales, asesinos, rateros, de lo peor, que se merecían la muerte. Y um, yo me imagino a los familiares de esas personas que estaban ahí, no a los familiares, me imagino a los, por ejemplo, a los que habían sido afectados por esos criminales. Um, Ellos querían la muerte para ellos. Pero, o sea, espiritualmente estamos viendo que el Señor perdonó a uno de ellos. O sea, por los crímenes era como él que tenía que morir, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, pero muere físicamente, pero pues lo más importante espiritualmente, el Señor Jesucristo lo estaba perdonando a uno de ellos. El punto aquí es de que, mira, vemos este texto y decimos, wow. Pero quiero decirte que aún así, aunque Dios mandó destruir esos pueblos cananeos, déjame te digo que en ese periodo llegó a encontrar personas que se arrepintieron del pueblo de Canaán y Dios les perdonó la vida. Más, yo no sé si tú puedas llegar a saber quién es esta persona, pero esta persona, de ahí desciende el Señor Jesucristo del pueblo de los cananeos. De ahí desciende el Señor Jesucristo. Ahora, para que tú sepas o te asombre un poquito mejor, esta mujer era prostituta. Muy bien. ¿Y sabes? Se le perdonó la vida. ¿Todo por qué? Que tuvo arrepentimiento, aunque viniera de un pueblo que estaba condenado a ser destruido. Eso quiero decirte que aunque tú vivas en un lugar donde estás siendo condenado para destrucción o en un hogar, pero cuando hay una persona que está doblegada a Dios, eso trae bendición a ese lugar, trae perdón, trae luz, trae misericordia, trae a que las cosas vengan a cambiar. Por eso es de que, aunque a veces en nuestros hogares sea la situación difícil, con la familia, con la esposa, con los hijos, no estoy hablando nada más de tu hogar, estamos hablando de nuestros hogares. Hoy en día batallamos bien fácil, tenemos conflictos a veces grandes, aunque tratemos de hacer las cosas bien, llegan. Pero déjame te digo que cuando estás tú con un corazón arrepentido y buscas que Dios lo amolde, y buscas que Dios te ayude y tratas de depender de Dios, viene bendición para ti, para tu hogar o para tu familia, viene redención, viene ayuda de parte de Dios. ¿Sabes lo que pasó a esta mujer? Esta mujer sabía muy bien que los espías que habían mandado para que fueran a ver cómo era la ciudad, ella tuvo ese discernimiento. ¿Quién le dijo? Ella tuvo este discernimiento, ayudó a estos espías. Gracias a eso le perdonaron la vida a ella y a su familia. Y después se convierte ella en una de las que venía a su descendencia a ser, que de ahí naciera Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo pueden cambiar las cosas cuando, o sea, tú te doblegas a Dios? Tú le dices al Señor, no, ven a mi vida, ayúdame. Yo necesito de ti, yo necesito que tú arregles todo el desastre que yo he causado, todo lo que yo me he equivocado. Por eso es importante que siempre estés clamando a Dios. Te esté yendo como te esté yendo, estés como estés. Tú dile, Señor,
yo te necesito, no te voy a dejar. Aunque ya estés por tirar la toalla, tú en ese instante clama al Señor. Y bueno, aunque Dios juzgó a Canaán, también mostró misericordia a quienes se arrepintieron. Una de ellas, como estamos hablando, Rahab. Ella era cananea, creyó en el Dios de Israel. Ella escuchó todo lo que venía haciendo el pueblo de Israel, cuántas naciones ya estaban destruyendo. Ella estaba sorprendida por su Dios y decide estar con su Dios. Fue salva. Llegó incluso a formar parte de la genealogía de Jesucristo. Vete a Mateo, creo que ahí Mateo lo dice, Mateo capítulo 1, los primeros versículos. Ahí está la genealogía del Señor Jesucristo y creo que ahí la mencionan. O mencionan al puro hombre. Mencionan a ella. Bueno, léelo y vas a ver que ahí aparece ella. ¿Okay? Llegó incluso a formar parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Entonces, para que te des cuenta, la destrucción y el juicio de los cananeos demuestra que el juicio no era porque ellos eran una raza diferente. El Señor se fija en el corazón de uno, aunque uno haya hecho lo que haya hecho. Tu corazón ya está humilde, tu corazón está reconociendo que le necesitas. Hayas hecho lo que hayas hecho, vengas de una familia que haya hecho lo que haya hecho, el Señor tiene misericordia para ti. El Señor puede hacer que cambien las cosas. Amén. Entonces, antes de irnos, ¿cómo podemos nosotros aplicar todo esto? Es de que Dios es un Dios paciente y cuando Dios es paciente y te lo demuestra, también al mismo tiempo tienes que siempre tener presente que su paciencia tiene un límite. La palabra de Dios nos muestra a ti y a mí que Dios es el que abre puertas para que uno se arrepienta, para que uno escuche su llamado, para que uno se entregue a Él. Pero la palabra nos muestra en todo tiempo que llega un momento donde Dios cierra la puerta de salvación. Eso lo dice en Apocalipsis y lo vemos ahí cuando el Señor manda el diluvio. Es la palabra de Dios que Él fue el que cerró la puerta de la arca que mandó construir a Noé, y cuando acabó el diluvio, Él fue el que abrió la puerta. Solo es Dios el que abre y que cierra la puerta de bendición. Entonces, entiende esto. Dios es un Dios paciente con todos, porque no puede ser un Dios si no lo es justo con otros o con todos, pero su paciencia tiene límites, ¿ok? Dios toma el pecado que nosotros cometemos de una forma más seriamente que a veces nosotros lo tomamos. No juguemos con su gracia. Acuérdate que Dios es un Dios justo y si nosotros pecamos, Él tiene que establecer su justicia tarde o temprano. Gracias que tenemos ahí al sumo sacerdote intercediendo por nosotros, que si no fuera por Él, nuestro Señor Jesucristo, a lo mejor tú y yo ya estuviéramos consumidos, ¿verdad? Entonces, acuérdate de eso. Nunca te atrevas a decir, bueno, Dios obró de esta forma. Siempre, si tú le buscas, vas a encontrarte que has tenido un Dios que siempre ha sido igual con todas las generaciones. Paciente, es misericordioso, está dispuesto a perdonar al que se arrepiente, aunque haya ya anunciado destrucción. Lo vimos ahí con esta Rahab, ¿va? Entonces, voy a leerte esto, que es la conclusión del estudio. Dice, la orden de destruir los cananeos fue un acto único de juicio divino dentro de un momento específico en la historia que nosotros leemos, ¿va? Pero no es porque no es porque fue algo como, ¿cómo lo puedo llamar? No fue algo como que tenía que ser de esa forma, sino porque Dios nos muestra realmente cómo es Él, todo porque la terquedad del pueblo, todo porque nunca se arrepintió, sino que Dios siempre está esperando a que uno se arrepienta, a que las naciones se arrepientan, a que los pueblos se arrepientan. Entonces, que no se te olvide de que Dios siempre Él está
tratando hasta el último momento de establecer su justicia. Entonces, siempre acude a Dios. Acuérdate que Dios es santo, acuérdate que Dios es justo y acuérdate siempre de que Dios es misericordioso. Siempre acuérdate de eso. Entonces, ¿por qué Dios juzgó a los cananeos? Esa era la pregunta del estudio. No nada más te preguntes por qué los mandó a destruir a los cananeos, o que no nada más se te pregunte por qué Dios mandó a destruir a los cananeos, sino también debemos de tener esta pregunta de ¿qué influencias cananeas debo hoy expulsar de mi corazón en este día o en este momento para vivir mejor una forma más agradable, más santa delante de Dios? ¿Por qué Dios mandó destruir a los cananeos? Bueno, ya vimos que en los textos bíblicos era un pueblo sumamente, o pueblos sumamente depravados. Ah, practicaban tantas cosas que les agradaba a Dios. Pero la cosa aquí es, ¿estaremos practicando algo por el estilo? O a veces a lo mejor no practicamos brujería, hechicería o todas esas cosas, pero la palabra de Dios, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento nos dice que cuando nosotros no perdonamos a alguien, nos convertimos en ese tipo de personas. Entonces, si hay falta de perdón en tu corazón acerca de alguien, ay, pensarle. Ahora, quiero que examines esto. A veces decimos, tengo que perdonar a alguien que me hizo mucho daño. Y nos imaginamos que quiere decir de que tú vayas, le abraces, le beses, te lo traigas a vivir ahí a tu casa, le guises todos los días lo mejor que tienes ahí en el refri y, que ese es el tipo de perdón. Pero yo creo que el perdón que quiere Dios es de que no haya en nuestro corazón nada en contra de la persona que nos ha hecho daño, como por ejemplo, para no estar deseando que cuando salga mañana en la mañana a su trabajo pase un tráiler y le pase las 20 llantas por encima. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿por qué no oramos? Si hay algo en nuestro corazón que venga a parecerse al estilo de vida que tenían los cananeos, los amorreos y los jebeseos y todos esos cuates, el Señor pues en su misericordia nos ayude.